En la sesión anterior habíamos visto un registro, o en este caso un documento, con dos propiedades, nombre y correo. Sin embargo, ya para esta sesión vamos a agregar un campo materias, que es de tipo array. Este arreglo tiene a su vez adentro, contiene todas las cantidades o todas las materias que podría llevar un estudiante. En este caso, un estudiante podría llevar n cantidad de materias. Y las materias, bueno, tienen el nombre, la nota y comentario. Esto es algo muy básico, es un ejemplo muy básico. No tiene, si les advierto, no tiene normalización ni validaciones, sino que es algo pues introductorio para que ustedes vean cómo se puede recorrer el campo, digamos, o los arreglos materias y poder hacer CRUD. Por ejemplo, insertar materias, actualizar, eliminar u obtener materias de un estudiante. Entonces, esto es algo así introductorio, apenas como para ver el trabajo de arrays con Mongoose. Ya en nuestro proyecto, lo primero que tenemos que hacer es establecer el modelo o el esquema, más bien en este caso. Entonces, nos ubicamos aquí en la carpeta Models, en estudiante, donde habíamos definido un esquema. Ese esquema en ese momento lo que tenía era el nombre, correo y la propiedad activo. Por lo que entonces vamos a agregar una propiedad llamada materias. Y vamos a definir entonces que materias es de tipo array y es un arreglo que contiene objetos a su vez. Entonces aquí agregamos llaves y dentro de las llaves agregamos las tres propiedades. Vamos a recordar aquí que tiene el nombre, la nota y comentario. Por lo que vamos a establecer aquí la nota y la nota en este caso es de tipo numérico, es de tipo number. Vamos a agregar aquí number. Posteriormente estaríamos agregando el nombre. Y el nombre es de tipo string. Y por último estaríamos agregando el comentario, que también es de tipo string. De momento no voy a hacer validaciones, así que eventualmente ya en algún otro momento podríamos hacer validators. Implementar aquí funciones que validen que estos campos sean requeridos, etcétera. Pero bueno, ya con nuestro modelo especificado aquí y nuestro esquema, perdón, vamos a guardar y lo que tenemos que hacer en este momento es primero irnos a estudiantes, el controlador de estudiantes, y aquí cuando teníamos agregar, solamente agregaba el nombre y el correo, solamente agregaba estos dos datos. Pero aquí tenemos que agregar entonces un tercer dato, materias. Ujú. Y aquí lo que tenemos que hacer es agregar materias, ya para poder agregar a los estudiantes las materias que queramos. Bueno, esto es solamente cuando agregamos un estudiante nuevo. Por ejemplo, digamos que, ok, bueno, otra cosa, vamos aquí a la base de datos en MongoDB Compass, y lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, vamos a eliminar estos dos registros o esto que habíamos insertado anteriormente. Ujú. Vamos a eliminarlos y nos vamos aquí al cliente en la prueba. Vamos a buscar aquí este post, pero aquí ya no solamente vamos a agregar estas dos, sino que vamos a agregar materias. Ujú. Y materias, entonces, digamos que la primera sería el nombre, digamos que es matemática, después la nota,
que ella tiene el 100 porque es muy inteligente en matemáticas. Y comentario. Y aquí podríamos poner ahí un comentario ahí de una observación del profesor que es muy brillante. Guardamos, hacemos la prueba, vamos a mandar. Dice que documento insertado. Abrimos, actualizamos aquí. Y noten entonces que ya materias ya fue agregado. Aquí como el primer objeto. Vean entonces que tiene el nombre, la nota y el comentario. Incluso MongoDB, bueno, en este caso Mongoose, lo hace que le agrega ya un ID, porque cada uno de esos objetos son pues ítems por separados, objetos separados, como maneja ya aquí en la base de datos. Lo que vamos a hacer a continuación es crear el primer controlador o el primer método para obtener las materias. Vamos a cerrar aquí este resultado. Nos vamos a la carpeta controllers y aquí a la par de estudiantes.controller vamos a crear otro archivo controlador. Entonces vamos a establecer materias.controller.js. Y aquí, para utilizarlo, lo primero que vamos a tener que usar es el modelo de datos. Y seguimos utilizando estudiante. Y estudiante lo vamos a requerir desde la carpeta modelos. Esto sería, tenemos que subir aquí un nivel. Vamos a models y el archivo estudiante. Bueno, lo primero entonces que vamos a hacer aquí es, a continuación, es a crear el método para obtener o la lista de materias que de un estudiante en particular. Entonces, en este caso vamos a ponerle o a establecer como nombre obtener materias. Obtener materias, ajá, y sería la función flecha con sus dos parámetros, el parámetro rec y el parámetro res. Muy bien, pero aquí tenemos que hacer una validación. La validación que tenemos que hacer es determinar si el cliente está mandando el ID del estudiante, porque se supone que es en un estudiante en particular que vamos a desplegar toda la lista de materias. El try catch, para hacerlo ya más seguro, más estable. Y ahora sí, hacemos la validación y decimos si lo que envía el usuario o el cliente como parámetros, params, en ID estudiante es válido, entonces sí, ya ahora ya empieza a hacer aquí todo lo que sigue. Entonces, este es el dato que tiene que mandar el usuario o el cliente. Y esto podríamos utilizarlo directamente, pero la verdad es que yo prefiero crear aquí variables o constantes para almacenar esos datos y después utilizarlos. No me gusta usarlos así. Bien. Ok, ahora lo que vamos a hacer es a crear aquí otra constante, estudiante. Es un poco como lo hicimos en los controladores de la vez pasada, en los controladores del estudiante. Muy bien. Aquí lo que tenemos que hacer es utilizar el modelo de datos y de ahí vamos a utilizar el método que se llama find. Ujú. Y lo que vamos a darle como parámetro es el ID estudiante. Muy bien, ahora recuerden que esta función es asíncrona porque esto toma su tiempo mientras va al servidor de la base de datos, por lo que hay que darle un await. Y aquí vamos a especificar que sea una función, que esto es una función asíncrona. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver aquí un poco la lógica de esto. Si ID estudiante es válido, entonces empieza a hacer esto y envía aquí una respuesta aquí de estudiante. De momento vamos a dejarlo así, bueno, no, más bien vamos a agregarlo de una vez. Es estudiante, pero nosotros no queremos
imprimir toda la información del estudiante, porque para eso estamos utilizando la otra ruta de obtener estudiantes. Aquí lo que vamos a determinar es las materias que está llevando ese estudiante. Así de sencillo. Bien, pero ¿qué pasa si el usuario o el cliente no envía al servidor este dato, ID estudiante? Entonces lo que tenemos que hacer es indicarle que, que nos envíe ese dato, que le envíe al servidor ese dato de... Bueno, entonces vamos a poner aquí, vamos a hacerlo en formato JSON, vamos a darle error y vamos a especificarle, debe enviar el ID del estudiante. Muy bien. Y bueno, inclusive aquí podríamos establecer aquí un status. Un status que este sería un 400 porque es un error del cliente. Muy bien. Ahora, si esta instrucción falla, igual hay que mandarle al cliente qué fue lo que pasó ahí. Entonces aquí sería bueno, primero vamos a mandarle el status, que eso es un status 500, perdón, porque es un error del servidor. Y aquí estableceríamos entonces JSON y le enviaríamos el error. Si estaría recibiendo algo, ya ustedes pueden personalizar el error aquí a su gusto. Pero de momento vamos a dejarlo así. Bueno, vamos a ver si no hay ningún error, ningún dedazo. Él encuentra el estudiante, lo manda aquí a estudiante. Ah, sí, aquí estoy utilizando una instrucción mal, una instrucción incorrecta. Debería ser find by ID. Esa es la instrucción que vamos a utilizar, find by ID, y estaría entonces agregándolo aquí el estudiante y eso es lo que estaría devolviendo, pero estaría devolviendo las materias de ese estudiante. Muy bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? A continuación lo que vamos a hacer es crear una ruta. Nos vamos a la carpeta routes y vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar materias routes.js. Y aquí tenemos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es importar o requerir el router, ajá, del Express. Ujú. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es importar o requerir el controlador que acabamos de hacer o todo este archivo aquí. Entonces, sería, vamos a darle ctr materias, igual vamos a hacerle el require. Vamos a subir un nivel, vámonos a controllers, a los controladores y buscamos materias controller. Bien, y lo que tenemos que hacer ahora a continuación es ya crear nuestro enrutador. Entonces vamos a darle const la ruta de materias y lo hacemos de esta forma. Nada más el router y asignamos esto. Ahora sí ya estamos listos para empezar a crear nuestras rutas. Entonces empezamos con vamos a ver, router materias. Pero lo primero que vamos a hacer, la primera ruta que vamos a utilizar es la ruta get. Y la ruta get sería entonces, ya no va a ser solamente el slash, ya no va a ser solamente la raíz, sino que él va a necesitar ID estudiante, el parámetro est. Y después vamos a utilizar entonces como segundo parámetro el controlador materias, el método que acabamos de hacer para obtener las materias. Muy bien, aquí ya entonces tenemos esto listo para continuar ya con la otra parte. Bueno, aquí tenemos que exportar nuestra ruta. Entonces, como lo hemos hecho siempre, sería el module.exports y vamos a decirle router
materias. Eso es lo que vamos a exportar. Bueno, y ahora entonces nos vamos a la aplicación para utilizar este enrutador. Entonces esto vamos aquí en nuestra aplicación, el app.js, y aquí abajo de estudiantes vamos a establecer app.use y vamos a decirle entonces que esto sería en API, perdón, aquí sería API, pero ya no va a ser estudiantes, sino que va a ser materias. Y después el nombre de la ruta, pero entonces antes primero tenemos que importarla de aquí, o requerirla de aquí. Aquí sería const router materias. Ahora sí, nos vamos a rutas y en las rutas buscamos materias. Muy bien. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es llamar al router materias. Ok, ya estamos completos. Ya está listo esto para empezar a hacer las pruebas. Entonces aquí nos vamos al test, al cliente. Y aquí abajo vamos a aquí agregar aquí un comentario ya después de estas últimas rutas. Y vamos a poner aquí materias para obtener materias. Y lo primero entonces que vamos a hacer es el get. Bueno, aquí tenemos que ponerle estos símbolos de número. Y aquí podríamos entonces utilizar, bueno, vamos a utilizar aquí esta ruta para no tener equivocaciones en algún dedazo. Entonces sería localhost 3500 API, pero ya no va a ser estudiantes, sino que va a ser materias. Y va a llevar otro parámetro. El parámetro del ID del estudiante que yo quiero obtener las materias. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes es buscar aquí cuál es ese ID. Veamos aquí, es el ID. Vamos a copiar este ID. Vamos a cerrar aquí. Y aquí estaríamos agregándolo como siguiente parámetro, segundo parámetro. Hacemos el request. Y noten entonces que aquí ya obtuvimos ya la primera materia. Tenemos el nombre de la materia, la nota y el comentario. Lo que vamos a hacer a continuación es implementar el método de agregar materias. Estando aquí en el archivo materias.controller, vamos a exportar un método que se va a llamar agregar materias. Agregar materia, perdón, nada más. Y bueno, aquí entonces lo primero que vamos a hacer es determinar que es una función asíncrona, sus parámetros rec, res y la función flecha. Muy bien. Ya con esto, lo primero que tenemos que hacer es, como buena práctica, el manejo de error con try catch. Ahora bien, aquí lo que tenemos que establecer antes es validar si el usuario o el cliente están mandando o enviando los datos que tienen que mandar. Por ejemplo, cuando es agregar materia, básicamente tiene que mandar dos datos. Uno es el dato, el ID del estudiante, porque primero tiene que buscar el estudiante al cual le tiene que agregar la materia. Y lo otro son los datos de la materia para insertarlo dentro del arreglo materias. Entonces, aquí podríamos hacer la validación haciéndolo de esta forma. rec.params.id estudiante. Si esto es válido y si el dato también de el rec.body es válido, entonces ahora sí empieza a hacer todo esto. En caso contrario, ¿qué pasa si no lo envía? Entonces aquí lo que podríamos es mandarle un mensaje al usuario bueno, primero con un estatus
de 400 para indicar que es un error del cliente y un JSON que diga aquí, bueno, en formato JSON, un error que diga datos insuficientes, o no sé, cualquier otra información ahí que ustedes consideren. Muy bien, ahora vamos a ver aquí. Ok, aquí muy bien, el error también. En caso de un error del servidor propiamente, entonces sería un status de un 500. Y aquí estaríamos mandando el error. A ver si estaría capturando algo, si captura algo ahí para mandárselo al cliente. Si no, se pueden hacer mensajes de error personalizados. Muy bien, ya estableciendo ya toda esta estructura, ahora sí vamos a determinar aquí qué pasa si toda la información que manda el usuario está completa. Entonces recuerden que lo primero que tendríamos que hacer es crear ahí unas variables. Entonces sería primero la variable del ID del estudiante y esto se lo estaríamos asignando desde el recparams.id estudiante. Lo otro sería la materia. ¿Qué es lo que estaría mandando el cliente también? Entonces eso lo estaría recuperando ya del body. Ujú. Veamos, sería solamente esos datos. Ahora, lo otro que tenemos que hacer es el crear aquí una constante estudiante y eso lo estaría obteniendo del modelo estudiante que estaríamos utilizando el find by ID. Y el parámetro sería a través del ID estudiante. Muy bien. Entonces, esto básicamente lo que estamos es obteniendo el estudiante al que hay que agregarle la materia, ¿verdad? Con esta instrucción lo estaríamos agregando o vaciando aquí en esta variable o esta constante estudiante. Posteriormente, vamos a hacer algo muy interesante. Nosotros siempre hemos utilizado instrucciones preestablecidas por Mongoose, como por ejemplo find by ID, and update, delete, todas esas. Pero Mongoose nos da la posibilidad inclusive de utilizar operadores, expresiones ya propiamente de MongoDB, incluso operaciones de arreglos. Entonces aquí vamos a utilizar una operación ya propiamente, un método de arreglo y sería de esta forma. Entonces, estudiante punto materias. Ya esto, sabemos entonces que esto es un arreglo, ¿verdad? Materias. Y lo que hacemos es un push. Hacemos el push. ¿Y qué es lo que vamos a agregar a ese arreglo? Pues la materia que envió el usuario o el cliente. Entonces, ya con esto lo que estamos es agregando o empujando un nuevo objeto dentro de ese arreglo, dentro de esa colección de materias. Y posteriormente aquí lo que tendríamos que hacer es simplemente cuando ya todo está listo, ya estudiante materias, ya fue agregada la materia correspondiente, hacemos un estudiante.save. Punto. Y aquí recuerden que esto es una función asíncrona, por lo que tiene que ser await. Ya cuando termina de hacer todas estas instrucciones, enviamos al cliente que todo esto fue muy bien, que estuvo muy bien esta operación con un isOK en true. Muy bien, ya una vez que terminamos la definición del método aquí del controlador, nos vamos a la ruta para llamar a ese método. Nos vamos a materias.roots y definimos entonces aquí en roots materias, ya sería con el método post y aquí le estaríamos estableciendo entonces que el parámetro va a ser el ID,
Bueno, aquí ponemos los dos puntos, ID estudiante, ID estudiante. Ese sería como el único parámetro que estaría recibiendo aquí el, en los params. Y aquí entonces vamos a llamar al controlador materias el método agregar materias. Sería más bien, perdón, agregar materias. Ahí está, agregar materia, porque es una materia lo que se estaría agregando. Muy bien, guardamos. Vamos a ver si está todo bien en el servidor. Y nos vamos aquí al cliente, a las pruebas del HTTP. Y lo primero que tenemos que hacer aquí es, bueno, vamos a copiar esta misma ruta. Vamos a reutilizarla. Vamos a agregar aquí los símbolos numerales. Y sería entonces el método post con este ID, que es el ID de este estudiante. Muy bien. Vean que aquí en este momento está solamente una materia. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, como vamos a enviarle datos a través del body, del cuerpo, vamos a establecer el tipo de contenido. Content es un application.json. Y ahora vamos a definir aquí los datos. Aquí podríamos utilizar, aquí para aquello de datos, son estos mismos que cuando guardamos ahí una materia, un estudiante con una materia. Entonces, nombre, digamos que en este caso sería inglés. Inglés tiene el 100 y digamos que aquí el comentario ponemos habla como un nativo. Digamos que es muy bueno en inglés también, esta Jimena. Vamos a guardar y vamos a enviar aquí esto, a ver qué pasa. Bueno, nos está mandando aquí un error. Vamos a revisar aquí entonces qué es lo que está pasando con la ruta, con el controlador. Vamos a ver aquí qué fue lo que pasó. Y dice rec. Oh, ya estoy viendo aquí. Aquí puse rack en lugar de rec. Ok, vamos a ver. El servidor está aquí funcionando bien. Vámonos otra vez aquí al test. Y le damos aquí send request. Ok, is ok, true. Y vamos a verificar si en la base de datos ya se agregó esta materia. Bueno, aquí ya vemos entonces que se agregó el inglés con sus respectivas propiedades. Eso lo podemos también inclusive verificar aquí en este otro, en el get de materias. Noten que entonces aquí ya obtengo en el get materias, ya estoy obteniendo ya las materias que ya he ido agregando poco a poco. Seguidamente vamos a crear un método para eliminar registros o eliminar materias. Estando aquí en materias.controller, vamos a crearlo. Vamos a colapsar aquí esto para que no nos estorbe. E iniciamos con el exports. Digamos que eliminar materia. Igual es una función asíncrona y requiere entonces o tiene como parámetros el rec, el res y la función flecha. Igual que otras veces que anteriormente hemos hecho, implementado con el try catch. Y aquí lo que tenemos que validar es solamente un dato. Lo que tenemos que validar es el rec.params.id estudiante. No, más bien hay que validar dos datos. Hay que validar primero el dato del estudiante y el ID, perdón, el ID del estudiante y después tenemos que validar el ID de la materia a eliminar. Entonces son dos datos, rec. El otro sería ID materia, ID mat. Bueno, ya si eso es correcto, entonces vamos a crear aquí la constante, por ejemplo, de ID estudiante. Por ejemplo, sería ID estudiante o ID est.
la otra constante que es ID materia y esta es de ID materia. Ujú. Bueno, lo otro es igual. O sea, siempre vamos a hacerlo de esta forma. El estudiante, primero vamos a obtener el estudiante de la base de datos. Ujú. Mediante el modelo estudiante y el método find by ID. Y le vamos a agregar el ID estudiante. Muy bien. Y aquí vamos a hacer también algo interesante. Lo que vamos a hacer es vamos a recorrer aquí el arreglo de materias, estudiante.materias. Entonces esto lo vamos a pasar aquí, a sustituirlo por el array, sería estudiante.materias.length. Y esto lo que vamos a hacer simplemente para prueba es nada más imprimirlo. Vamos a darle estudiante.materias y la posición. En este caso vamos a utilizar este índice, el index. Nada más así para, para ver cómo va a ir recorriendo poco a poco todas las materias para detectar ahí cuál es la materia que se quiere eliminar. Bueno, vamos a hacer aquí también las respuestas del servidor. Aquí en el error igual, el JSON, vamos a enviar el error. Uy, uy, uy. Ujú. Incluso le podríamos agregar aquí igual el status. Y el status aquí es un error de servidor, entonces sería un error 500. Muy bien. Y aquí, en caso de que el usuario no envíe o el cliente no envíe alguno de estos IDs, entonces se va a enviar aquí con un else. Estaríamos enviando primero el status de 400 y un JSON de error. Que le podríamos decir debe, debe, debe incluir el ID del estudiante y materia a eliminar. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestro método listo para probarlo. Vamos a la ruta y en la ruta lo que hacemos es que llamamos al delete. Y en el delete aquí vamos a trabajar como parámetro el ID del estudiante y también estaríamos trabajando con el ID de la materia. Ujú. Después el controlador de materias, el método eliminar materia. Muy bien. Bueno, vamos ahora a probarlo. Solamente, bueno, vamos a utilizar este mismo. Vamos aquí a darle aquí en numeral. Este sería ya el delete. Y aquí, bueno, de momento, bueno, vamos a mandarle aquí, vamos a actualizar a ver si hemos agregado otra materia, ¿no? Bueno, digamos aquí, de momento vamos a copiar este ID como segundo parámetro
Recuerden aquí entonces que el primer parámetro es el ID del estudiante y este segundo parámetro tiene que ser el ID de la materia que queremos eliminar. Muy bien, vamos a darle entonces el send request y noten aquí que ya me hace el recorrido de todas las materias. Bueno, aquí no me está enviando aquí la respuesta al servidor porque seguro olvidamos ponerlo. Materias, controller. Ujú. Ok, aquí es donde tenemos que establecer la respuesta del servidor. Ujú. Vamos a trabajar con is ok en true. Ujú. Bueno, entonces, ya conforme ya vimos que ese ciclo lo que hace es ir recorriendo cada una de las materias, entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacer una comparación. Si este ID o este otro, y ahí sucesivamente, es igual al ID que le envía el cliente, entonces haga la eliminación, el borrado. Entonces aquí esto lo ponemos en comentario y aquí podemos entonces hacer ya la validación. ¿Cómo sería la validación? La validación entonces es de todo esto. Sería entonces estudiante.materias, la posición actual, punto y la propiedad raya abajo ID. Así es como se escribe el ID de ese objeto. Entonces, si esto es igual al ID de la materia, entonces ahí lo que estaríamos haciendo, bueno, aquí en materia puse la A con mayúscula, solamente hacerle este cambio para que nos funcione. Entonces, si esto, perdón, si esto se cumple, entonces hace el borrado. Ahora, algo interesante, a como hicimos en la instrucción anterior, utilizamos el push. Aquí también podremos utilizar una instrucción para trabajar con arreglos que se llama splice. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir estudiantes materias. Bueno, en este caso sería más bien todo el arreglo, todo el arreglo materias, punto splice. Y splice tiene dos parámetros. El primer parámetro es la posición del objeto o la posición del vector que quiero eliminar. Entonces, en este caso sería el index. Y lo otro, el otro parámetro sería la cantidad de elementos que voy a borrar a partir de esa posición. Entonces, vamos a indicar que solamente es un elemento. Ahí ustedes pueden buscar en la documentación de los métodos de los arreglos para profundizar más en Splice. Splice es un método bastante versátil. Muy bien, ya una vez que hemos eliminado el elemento que corresponde de materias, entonces lo que queda ahora es simplemente guardar este objeto. Sería entonces estudiante.save. Muy bien, recuerden que esto es una asíncrona y especificaríamos aquí await. Ok, aquí esta respuesta del servidor ya no estaría aquí, sino que tendríamos que pasarla aquí para que cuando ya termine de hacer todas estas instrucciones, ya le envíe la respuesta al servidor. Bueno, parece que está bien aquí todo lo que hemos escrito. Y bueno, ya aquí ya tenemos entonces bueno, vamos a ver aquí en la base de datos, tenemos los dos objetos, las materias, y la materia que vamos a eliminar es la que termina, bueno, en mi caso es 20 de 5. 20, ok, es la última, es inglés. Entonces vamos a ver si nos funciona. Le damos el send request y sale is ok true.
Podemos corroborar aquí en la misma base de datos o aquí en el get a ver si se ha eliminado. Y efectivamente ya se eliminó esa materia. En esta última parte lo que vamos a hacer es actualizar unos datos de una materia en particular, de un estudiante. Digamos que, bueno, aquí yo tengo el estudiante Jimena tiene dos materias, tiene matemática y tiene inglés. Digamos que por una situación ahí extraoficial, el profesor se dio cuenta que la estudiante Jimena no tenía un 100, sino que resulta ser que todavía debe un trabajo. Entonces, tiene que corregir esta nota. Ya no tiene el 100, sino que tiene un 90. Y en el comentario debería escribirle, todavía debe un trabajo. Entonces vamos a implementar el método para actualizar datos específicos de la materia. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es en el test.http crear ya el endpoint de una vez y eso lo vamos a hacer aquí agregando los tres símbolos de número y vamos a establecer que es put y vamos a pegar aquí la URL. Para ello, entonces, lo que tenemos que hacer es agregarle aquí dos parámetros. El primer parámetro es el ID del estudiante que queremos modificarle la materia. Y el segundo parámetro va a ser el ID de la materia que se quiere modificar. Entonces, el primero, bueno, vamos a copiar el ID de este estudiante. Y segundo, vamos a copiar la materia, digamos que en este caso inglés, o la que ustedes tengan ahí. Muy bien. Ya cuando tenemos esto, vamos a especificar el contenido, application.json, y lo que vamos a hacer entonces es mandar la información que debemos actualizar. Entonces sería la nota, que digamos que la nota ya no va a ser el 100, sino va a ser un 90. Y vamos a especificar en el comentario, me faltó la T y la E, tiene que estar bien escrito esto, porque si no, no sirve. Ok, y el comentario vamos a decir que debe un trabajo todavía. Todavía. Muy bien. Y aquí entonces, ya teniendo esta prueba lista, entonces ya ahora sí vamos a iniciar con el controlador. Aquí en materias controller, para empezar a crear aquí bueno, vamos a guardar aquí esto, para empezar a implementar el método. Por lo que vamos a dar exports.actualizar. Igual, es una función asíncrona y función flecha. Muy bien, y aquí entonces no nos olvidemos de los dos parámetros, la solicitud del cliente y la respuesta del servidor. Igual, como hemos hecho anteriormente, vamos a manejar aquí, bueno, vamos a implementar el manejo de error y vamos a validar de una vez los datos que nos envía el usuario o el cliente. Aquí tenemos que validar tres datos. El primero sería validar el parámetro ID estudiante. Ese sería el primer parámetro. Después, validar si nos está enviando el ID de la materia. Y como última validación sería el body. Bueno, ya tenemos esos tres datos validados. Si son válidos, valga la redundancia, entonces ya va a empezar a hacer aquí toda la lógica para la actualización. En caso de que no, vamos a darle el else aquí en desde este otro lado y le enviamos al cliente un status
de 400 para indicar que es error del cliente y vamos a decirle mediante un objeto JSON que debe enviar todos los datos. Tal vez esto no pueda ser como muy expresivo, pero para efectos de este ejemplo lo vamos a dejar así. Ya ustedes después incluso podrían validar uno por uno y dependiendo del dato que falte, así es que se le envía un error específico para indicarle al cliente cuál es el error, el dato específico que falta. Y aquí vamos a enviar una respuesta. Esto sería con un status de 500, error del servidor. Y aquí vamos a decir que, eh, bueno, vamos a enviar de una vez el error. Ujú. Incluso hasta podríamos hacer algo aquí interesante. Podríamos decidir aquí, por ejemplo, un isOK. Y aquí entonces el isOK en este caso va a ser un falso. Va a estar falso. Bueno, ya tenemos entonces la estructura lista para empezar a hacer ya la implementación de la actualización. Bueno, como hemos hecho anteriormente, vamos a pasar esos parámetros que nos envía el usuario ya a constantes para manejarlas desde esa forma. Ujú. Después vamos a pasar el ID de la materia. Y aquí le vamos a cambiar a materia. Ok, aquí nos está haciendo falta el ID materia. Y de último, vamos a decir que todo el cuerpo, el rec.body, se le asigne a la constante data o data. Muy bien. Entonces ya tenemos entonces ya las tres variables o sí, tres variables para empezar a trabajar. Ahora lo que vamos a hacer es que necesitamos implementar un ciclo. Vean, este ciclo ustedes lo pueden implementar mediante un mapeo, mediante, bueno, lo que ustedes crean conveniente. Sin embargo, yo lo hago con el for. Y aquí lo que tenemos que recorrer es el arreglo, aquí el arreglo materias o el campo materias, posición por posición, para determinar o encontrar el ID que estamos buscando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es especificar que es, ok, aquí nos está haciendo falta algo muy importante. Bueno, vamos a poner aquí de una vez materias, estudiante, punto materias. Ujú. Bueno, pero ahora, ¿de dónde saco estudiante? Estudiante, al igual que lo hemos hecho anteriormente, vamos a sacarlo de esta forma. Vamos a llamar al modelo estudiante y le damos el find by ID como parámetro ID del estudiante. Muy bien. Entonces recuerden que es una función asíncrona. Esto toma su tiempo. Por eso tenemos que poner el await. Él, cuando encuentra el ID, el estudiante, lo vierte sí, lo asigna aquí a esta constante y después, una vez que ya está listo aquí, vamos a ir recorriendo aquí las materias. De momento, para efectos de este ejemplo, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es recorrer estudiante.materias y sería el index para recorrer ahí todos sí, las posiciones de ese vector o de ese arreglo. Bueno, vamos a ver si esto nos va a funcionar. Ok, aquí lo que nos estaría haciendo falta es ya la ruta para llamar aquí a nuestro método de actualizar. Nos vamos al materias.routes, a las rutas, y aquí vamos a decirle
ruta materias. Ya esto es un put. Y aquí tenía entonces los dos parámetros. Serían los dos puntos, ID estudiante. Y el otro sería ID materia. Esos son los dos parámetros que vamos a recibir porque el otro lo vamos a mandar por el cuerpo. Y después, por supuesto, llamar al método materias, al controlador materias, y vamos a llamar al método actualizar. Bueno, sí, actualizar, lo dejamos así. Puede ser actualizar materias como lo hemos hecho anteriormente, pero vamos a dejarlo así. Bien, vamos a probarlo. Ahora nos vamos a la prueba test.http y vamos a iniciar entonces con el send request. Ok, aquí nos está dando un error. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí con este error. Nos venimos nuevamente aquí al controlador a ver qué fue lo que pusimos mal. Tenemos aquí el reg params. Aquí está el error. Aquí pusimos res y es reg porque es lo que nos envía el cliente. Vamos a guardar nuevamente. Vamos a probar nuevamente. Y aquí noten que aquí ya me envía por consola, me imprime en consola las materias. Vean que entonces sí ya está recorriendo ahí con ese ciclo que implementamos. Otra cosa que estoy notando es que nos está haciendo falta aquí la respuesta del servidor. Entonces, antes de seguir aquí con la implementación, tenemos que especificar aquí o mandarle respuesta al servidor, al cliente, porque si no, el cliente o el navegador se queda ahí esperando la respuesta de este servidor, del servidor. Entonces aquí, bueno, lo que podemos darle, estamos actualizando, entonces simplemente vamos a darle un igual, como lo hemos hecho otras veces con el is OK, igual en true. Muy bien. Noten entonces que lo que vamos a hacer ahora es una validación. Lo que tenemos que hacer es validar si el ID de ese objeto en ese momento es igual al ID que nos envía el cliente. Entonces, si esto se da, entonces voy a volver otra vez a pasar esta instrucción, este console log, para aquí abajo, es nada más para hacer una demostración, porque se supone entonces que ya no debería de imprimir todas las materias, sino que solamente va a imprimir la que coincide. Entonces ya no va a imprimir matemática, en mi caso, sino que estaría imprimiendo solamente inglés. Nos vamos entonces a la prueba otra vez y le damos aquí el send request. Muy bien, dice true. Y aquí efectivamente está imprimiendo eh, solamente inglés. Muy bien. Y ahora sí estamos listos para hacer la actualización. Ahora, ¿cómo se actualiza esto? Para ello, así como nosotros hemos pues trabajado instrucciones como push, slice y otras, aquí nosotros también vamos a trabajar una operación bien interesante, que es asignarle a un objeto propiedades nuevas. Y esto lo vamos a hacer con Object Assign. Vamos incluso a abrir aquí el navegador para, para ver aquí en la documentación Object Assign. Vamos a ver aquí con la documentación de la Fundación Mozilla. Bueno, dice Object Assign. Y aquí vamos a hacer primero una demostración. Resulta ser que lo que queremos actualizar es esto. Entonces, estos datos que son los que se van a actualizar, esto es lo que debe de ir aquí en el source. Nada más como para la demostración. Entonces tenemos nota y tenemos comentario.
pero resulta ser que lo que hay en el target, en la original, por decirlo así, es la nota, tiene un 100. Y bueno, esto vamos a ponerlo aquí entre comillas, nota, tenemos el 100 y vamos con el nombre y el nombre era inglés. Inglés también va entre comillas. Vamos a poner aquí la llave que nos está, aquí, la llave que borramos. Ok, tenemos la nota. Aquí nos está haciendo falta la coma. Tenemos la nota, el nombre y el comentario. El comentario, bueno, aquí podemos poner, era como hablaba como nativo. Bueno, vamos a poner habla como nativo. Así era como estaba originalmente en la base de datos y esta es la actualización que tenemos que hacer. Ya la nota es un 90 y el comentario debe un trabajo todavía. Entonces esta función recibe como parámetro, recibe dos parámetros. El target, que es el que vamos a hacerle la actualización, y la fuente, que la fuente es el que trae los datos actualizados. Si yo le doy aquí Run, noten entonces que ya actualiza y vean qué interesante. Por ejemplo, aquí en este caso no viene el campo nombre porque se supone que él se mantiene. Y entonces aquí como no se actualiza nombre, lo deja igual, lo deja así como está. Entonces vamos a utilizar este Object Assign. Muy bien. Vamos entonces a buscar aquí en el controlador la información. Esto ya aquí ya, este console log, si quiere lo podemos eliminar. Vamos al Object Assign y decimos que lo que queremos actualizar es este objeto que está aquí. Ujú. Y el segundo parámetro es con el data o data que estamos recibiendo del cliente. Bueno, ya tenemos aquí entonces esto, ya la actualización de ese campo. Y una vez que hace la actualización, ya cuando sale del ciclo, lo que tenemos que hacer aquí es el salvar. Vamos a darle await y le decimos al estudiante que guarde todos esos cambios que hicimos. Ya aquí entonces a partir de ese momento ya debería de funcionar la actualización. Nos vamos nuevamente. Voy a ir otra vez aquí a la base de datos para verificar que en este momento todavía está con el 100. Si yo hago aquí en la prueba, envío, dice OK, o sea, datos actualizados. Vamos a ver nuevamente, refrescar y noten entonces que ya la nota y el comentario fueron actualizados de forma satisfactoria. Bueno, ya con esto hemos terminado esta sesión de hacer CRUD en arreglos, arreglo de objetos. Y bueno, ya para las próximas sesiones ya vamos a ver temas de seguridad, de roles, es decir, vamos a proteger estas rutas para que no sea cualquiera que con esta dirección, por ejemplo, hagan eliminar ahí de nuestras bases de datos o actualizar información de forma malintencionada. Y eso lo estaríamos viendo ya en próximas sesiones. Hasta la próxima.